Daremos inicio a la primera conferencia titulada Museo, Comunidad e Identidad, impartida por la arquitecta Maya Dávalos Murillo, presidenta en México del Consejo Internacional de Museos, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, arquitecta, por estar con nosotros. Antes de comenzar con su conferencia, vamos a pasar a un pequeño video que nos va a hablar o nos va a platicar sobre pues toda la trayectoria de la arquitecta. Es miembro del ICOM desde el año 1996 y actualmente es presidenta de la mesa directiva del Comité Mexicano de ICOM para el periodo 2015-2018. Algunas fallas técnicas por acá, de este lado, pero ahorita vamos a volver a pasar porque no se escuchó bien el video, ¿verdad? Es presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de las Culturas. Es miembro del ICOM desde el año 1996 y actualmente es presidenta. Bueno, vamos mejor a continuar con nuestra conferencia y le cedo la palabra, arquitecta. Está perfecto. Buenos días a todos. Siempre estas cosas acaban fallando. A veces a mí me pasa que también las agendas estas electrónicas, uno las quiere tener siempre todo así en la nube y demás, y muchas veces es preferible el papel y lápiz, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo de todas maneras. Precisamente ahora tengo ese honor de estar a cargo del Consejo Mexicano del ICOM y les voy a platicar un poco sobre lo que es este consejo y mi ponencia justamente la nombro Museo, Comunidad e Identidad. Buenos días a todos. Hace un momento yo saludaba también a las autoridades. Quiero reiterar lo mencionado en la ceremonia de inauguración y darles las gracias a nuestra anfitriona, desde luego, a la maestra historiadora Evelyn Flores Rueda, directora del Museo UPAEP. Muchísimas gracias, maestra Evelyn. Y desde luego a la estimada Mila Chobato, gracias por estar con nosotros, a todos los invitados especiales, a los coordinadores y a los miembros de todas las mesas directivas que se encuentran con nosotros y a todos los representantes de museos de los 21 estados de la República, que sí me sorprendió que prácticamente estamos aquí toda la República Mexicana y eso me da un gusto enorme. Amigos todos, como les comentaba esta mañana, es deseable tener muchos más encuentros como este en todo el país.
y es de singular importancia que se celebre por tercera ocasión este encuentro. Yo ya decía que seguramente queremos que haya este tipo de encuentros en toda la República y más ahora con el entusiasmo de todos ustedes, y demuestra que ha tenido éxito este encuentro en las versiones anteriores. En lo personal, a nombre del capítulo mexicano del Consejo Internacional de Museos, nuevamente les doy mis parabienes. Comenté sobre la importancia que no solo radica en el desarrollo de la temática que tiene el programa, sino que se convierte en un elemento más de la promoción y presencia internacional de Puebla, como ciudad que tiene una reconocida cultura. Para iniciar mi participación en el encuentro, permítanme comentarles en unas líneas la historia del ICOM, ya que estamos celebrando justamente el 70 aniversario del Consejo Mexicano. El ICOM fue creado en 1946. Es una red compuesta de cerca de 20,000 museos y 35,000 profesionales de estos que representan a la comunidad museística internacional. Es un foro diplomático que reúne a expertos de 136 países y territorios para hacer frente a los desafíos de los museos por todo el mundo. Tiene un estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas y está conformado por 172 comités nacionales y 30 comités internacionales que representan las distintas especialidades de los museos. Es uno de los miembros fundadores del Comité Internacional del Escudo Azul, el cual surge a partir de la Convención de La Haya en 1954. Comité que protege los bienes culturales en caso de conflicto armado. Es el primer comité dedicado a la protección del patrimonio cultural en situación de guerra y recalca el concepto de patrimonio común a la humanidad. A raíz de la destrucción ocasionada durante las 2 guerras mundiales y la pérdida de objetos artísticos irreemplazables, un grupo de profesionistas del rubro museístico vio la necesidad de crear y desarrollar la cooperación entre los diversos museos del mundo, dando continuidad a los pasos que se habían producido ya en este camino con la Oficina Internacional de Museos de la Sociedad de Naciones, que había estado en funciones en el periodo de entreguerras. El director del Museo de Ciencias de la ciudad de Búfalo, en Estados Unidos, José Hamlin, junto con Georges Salle, quien era director de los museos de Francia, crearon en 1946 e impulsaron bajo el patrocinio de la UNESCO el International Council of Museums o Consejo Internacional de Museos. El ICOM celebró su asamblea constituyente en el Museo del Louvre del 16 al 20 de noviembre de 1946, fijando posteriormente su sede en París. Se decidió que el ICOM funcionara mediante el sistema de comités nacionales e internacionales ya comentados y se constituyeron los 7 primeros comités internacionales, cada uno de los cuales comprendía un tipo específico de museos. Actualmente son un total de 30. En ese año, la UNESCO colocó bajo la responsabilidad del ICOM un centro de documentación que posteriormente sería el Centro de Documentación UNESCO-ICOM. También ese año aparece el primer número de Noticias ICOM. En 1947, la organización consiguió el reconocimiento de la UNESCO con un acuerdo de cooperación firmado el 2 de octubre y a partir de ese momento adquiere el estatus de órgano consultivo de la UNESCO con quien colabora estrechamente. Durante 1947 también se lleva a cabo su primera Asamblea General en la Ciudad de México del 7 al 14 de noviembre y durante ella se funda el Comité Nacional Mexicano del ICOM. Es por eso que ahora estamos cumpliendo estos 70 años. La primera conferencia general se realizó en París en julio de 1948 y a la fecha se han realizado 24 conferencias generales. La última se llevó a cabo en Milán el año pasado, en 2016. Los comités internacionales reúnen
expertos en especialidades museísticas. En particular, quiero mencionar 2 de los comités internacionales más relevantes y aún más en este momento que nos congregamos en el marco del Comité de Educación y Acción Cultural, SECA, con nuestra presidenta aquí presente, muchísimas gracias otra vez, y en un recinto universitario que uno de los comités precisamente que también es de los principales, es UMAC, que es el comité que se dedica a los museos universitarios. La tendencia mundial en los últimos años ha sido abrir los museos universitarios a otros públicos y estos tienen como reto lograr que su contenido sea transmitido de la mayor manera y que exista un mayor eco del museo en la comunidad universitaria. La capacitación y profesionalización de las personas que laboran en los museos universitarios es una herramienta fundamental para lograr que el museo transmita de manera adecuada su contenido al público y se potencialice una de las características que lo enriquecen y que es la posibilidad que tiene de abordar cualquier tipo de temática. El ICOM es importante para los museos y colecciones universitarias, pues proporciona un marco de encuentro en donde se promueve el conocimiento y la cooperación internacional. Facilita el flujo del conocimiento acerca de las diversas áreas de los museos universitarios a través de una red de comunicación internacional entre los profesionales de estos y fortalece la igualdad de conocimiento y el trabajo a todo nivel en los museos y colecciones universitarias donde quiera que estos se encuentren. Reconozco en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla su compromiso al crear hace 22 años el originalmente llamado Museo de Arte Popular Religioso Poblano, que cambió su nombre en el año 2005 a Museo UPAEP. La preocupación por contar con elementos que le den identidad a la comunidad, como es el acervo de más de 600 piezas entre las colecciones que lo conforman, destacan la de arte popular religioso poblano de los siglos XVIII y XIX, así como la obra de arte de la artista Josefina Albizúa Fernández, ambas conformadas por pinturas y esculturas. Se tiene también una colección de fotografías, documentos y armas de principios del siglo XX que fueron parte de uno de los acontecimientos más lamentables y poco conocidos de la historia de México, la Guerra Cristera. Hablar de los museos en general es entrar en el mundo de la cultura, de la conservación, de la protección, de la memoria, del coleccionismo del arte, de la historia y del patrimonio, pero también de la arquitectura, del tejido urbano y de la comunidad. Es hablar de identidad. Vamos juntos a reflexionar en todos estos conceptos para comprender el museo del siglo XXI, en esta vocación social y educativa. El Consejo Internacional de Museos ICOM describe al museo de la siguiente manera: un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente con fines de estudio, educación y recreo. En esta definición, quiero darles a conocer diferentes ideas que se han desarrollado a través de los años en el tema del coleccionismo y los museos. ¿Por qué y cómo empezaron siendo colecciones y cómo en la actualidad su protección es una responsabilidad social en donde debe de haber un balance incluyente y sostenible, a la vez que educativo, ético y bien informado, que dé paso a todos los públicos y al servicio de la sociedad? Hans Martin Hinz, expresidente del ICOM Internacional, en el discurso del Día Internacional de los Museos 2015, destacó que la actividad que realizan los museos a través de la educación y las exposiciones debe ir dirigida a crear una sociedad sostenible. Es así que la base de esta sociedad es el conocimiento de la capacidad del medio ambiente y, en el caso de los museos, el compromiso con el sitio en el que se encuentran. Por otro lado, al hablar de identidad,
Los museos son espacios en donde las personas se vinculan con la sociedad a la que pertenecen y su historia. En ellos se da el diálogo entre las diversas generaciones. Si hablamos del arte de la arquitectura, nos internaremos en el espacio y en el papel que juega el edificio en sí, la arquitectura. Pero allí también nos podemos preguntar si esa experiencia arquitectónica y espacial influye en la experiencia de aprendizaje y el objetivo principal del museo, que sería la enseñanza. Los públicos que buscan internarse en una visita entre arte y objetos o tener una interconexión entre el edificio y el patrimonio que les proporcione el marco ideal para el conocimiento. Del tejido urbano les podría decir: hoy en día los museos se insertan en las ciudades y se han convertido en recorridos obligados de los visitantes, jugando un papel determinante en la manera en que contribuyen como polos de desarrollo en su entorno. Un ejemplo claro que se dio en la década de los 90 es el llamado fenómeno Bilbao, con la inauguración en 1997 del Museo Guggenheim de esa ciudad de España, que ha causado un impacto extraordinario en la sociedad vasca, impulsando el turismo en la región y promoviendo la revitalización de múltiples espacios públicos, además de mejorar la imagen de la ciudad. Ahora bien, el Consejo Internacional de Museos representa a la comunidad global de museos enlazados en una red de activa colaboración. Es por medio de ICOM y sus comités nacionales que se logra apoyar el desarrollo de los museos, importante activo cultural de las sociedades, en un mundo que evoluciona constantemente y que requiere actualizarse de forma continua en cuanto a su concepto e inserción social. No solo son los avances tecnológicos aquellos que obligan a la actualización en la forma de presentar, exponer y comunicar, sino también la necesidad de estar al día en la antropología social vigente. La definición de museo ha evolucionado a lo largo del tiempo en función de los cambios de la sociedad, y el ICOM la actualiza para que corresponda a la realidad de la comunidad museística mundial. No solamente cambia constantemente el concepto de museo, sino que los museos se han convertido en destinos turísticos visitados por propios y extraños. Retomo las palabras del doctor Daniel Rubín de la Borbolla, antropólogo humanista mexicano, que en 1959, en su proyecto para un programa general de museos, dijo: el museo es la más libre y democrática institución de cultura. El aula y la biblioteca implican una cierta selección. El museo imparte y enseña a cualquier visitante que viene por voluntad propia, sin imponerle condiciones de admisión, de asistencia a cursos, ni requisitos de conocimientos previos y sin obligarle siquiera a dar su nombre. Esta visión contundente es aún vigente para las circunstancias de hoy, en donde hay mayor movilidad social, no la deseable, pero sí mayor, y para un número mucho más grande de ciudadanos a los cuales hay que dar la oportunidad de acceder a los beneficios de esta institución de cultura. Los avances museísticos y de educación en México, en el México de la segunda mitad del siglo XX, no pueden comprenderse sin tomar en cuenta organismos como la UNESCO y el ICOM, que fomentaron la consolidación de varios museos en nuestro país y la actualización de su funcionamiento. En 1964 se da un parteaguas en la oferta museística de la nación mexicana. En la administración del presidente Adolfo López Mateos, se inauguran a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia los museos nacionales más importantes de América y yo diría del mundo entero. El Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional del Virreinato
Y un año después, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en la antigua Casa de Moneda y el que había sido el primer museo de arqueología del país, entre muchos otros, porque se inauguraron museos de sitio, el Museo de Teotihuacán y la zona arqueológica, se inauguraron una gran cantidad de museos en pequeñas comunidades. Fue un año crucial para la oferta museística nacional. Pero esa es la historia. Hoy los museos tienen que adoptar y adaptar las tecnologías actuales para que resulten más atractivos y hablen el lenguaje de los jóvenes. Deben ser capaces de transmitir la riqueza de su acervo, tanto de manera física como virtual, de tal modo que las colecciones puedan salir de los muros para ser llevadas a comunidades que no tienen acceso a conocerlas. Un ejemplo de esto es la labor que está haciendo el Museo de San Carlos, de la Ciudad de México, que a través de su programa San Carlos Visita tu Comunidad, busca beneficiar a 10,000 niños en situación de vulnerabilidad. El programa lleva en un camión museo obras, libros, títeres y disfraces y acerca el arte a los niños para fomentar su capacidad creadora. Es un programa que ha tenido mucho éxito en el Museo de San Carlos y que se está replicando en muchos otros museos. Otro ejemplo es el de los talleres de este museo que inciden en la comunidad con el programa Lee Arte, que consiste en el préstamo de libros de arte editados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y llevan cuentos divertidos e interesantes publicados por la Secretaría de Cultura con el objetivo de fomentar hábitos de lectura. Ya en otro momento, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo llevó también exposiciones a la cárcel de mujeres en un programa llamado Ventanas al Mundo. También tuvo mucho éxito ese programa. Esta labor de llevar el arte a las comunidades es una forma novedosa de impactar en los grupos que tal vez nunca se iban a acercar a un museo. Un ejemplo más que puedo referir es el realizado hace 2 años por el gobierno de Italia, que organizó una exposición llamada Leonardo Rafael Caravaggio, una muestra imposible, en el Centro Nacional de las Artes, basada en la técnica de la impresión digital láser a escala real, que permitió tener 57 reproducciones que son calificadas por los expertos como copias fieles. Este ejemplo es una muestra de carácter didáctico y de democratización cultural de un proyecto que permite que personas sin la capacidad de viajar a los museos donde se exhiben las obras originales puedan conocerlas, como lo señaló en su oportunidad Ricardo Calderón, director entonces del CENART. El museo se ha convertido en un detonador de identidad, donde a partir del siglo pasado no solamente utiliza diferentes procedimientos museológicos, sino los edificios, como comentábamos, compiten por ser uno más atractivo que el otro en las diferentes ciudades más visitadas del mundo. París, Londres o Madrid, Brasil, diría yo también, han sido identificadas por sus grandes museos, el Louvre, el British, el Prado, el MASPI, que también es un museo muy visitado, en Nueva York por el Museo Metropolitan, así como en México el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Palacio de Bellas Artes, pero aún más allá de estos ejemplos simbólicos de las grandes ciudades, tenemos los correspondientes que orgullosamente tiene Puebla, como el flamante Museo del Barroco, y los ya reconocidos como el Museo Amparo, el Museo Bello, el Museo Universitario Casa de los Muñecos, el Museo Regional Casa del Alfeñique, entre muchos otros que han dado identidad a la comunidad y han impulsado el turismo. Una de las misiones principales del Consejo Internacional de Museos es la protección del patrimonio material e inmaterial,
lo cual logra a través de diversos programas que tiene a su cargo. Hablaré un poco de la historia sobre la concepción de patrimonio según la UNESCO. En un principio, fueron considerados patrimonio cultural los monumentos, conjuntos de construcciones y sitios con valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico y antropológico. Sin embargo, la noción de patrimonio cultural se ha extendido a categorías que no necesariamente forman parte de sectores artísticos, pero que también tienen gran valor para la humanidad. Entre estos se encuentran las formaciones físicas, biológicas y geológicas extraordinarias, las zonas con valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural y los hábitats de especies animales y vegetales amenazadas. Más recientemente, la atención se ha centrado en la conceptualización o diseño de una dimensión complementaria del patrimonio como resultado de un acercamiento al individuo y a los sistemas de conocimiento tanto filosóficos como espirituales. Esta dimensión complementaria es llamada patrimonio inmaterial y abarca el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, los cuales emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. Otra vertiente moderna del patrimonio cultural es aquella que valora no solamente nuestra memoria pasada, sino también nuestros testimonios presentes, los cuales se almacenan cada vez más en forma digital. El valor más importante del patrimonio cultural es la diversidad, pero la diversidad de este patrimonio debe tener el propósito de unir a los pueblos del mundo a través del diálogo y el entendimiento en vez de separarlos. Yo tengo aquí un listado de tipos de patrimonio, creo que ya no se los voy a mencionar uno por uno, pero allí tienen el listado en donde pudieran ver la diversidad de lo que se considera patrimonio y pueden ver que tenemos desde luego los sitios patrimoniales y también se tienen los museos, que ahí los tenemos como patrimonio en su conjunto, y los intangibles como pueden ser los orales, idiomas, eventos festivos, música, literatura, en fin, todos estos patrimonios que probablemente les sorprenda, por ejemplo, deportes y juegos tradicionales. En ese rubro están metidos, por ejemplo, los juegos de pelota arqueológicos. O sea, desde el punto de vista arqueológico, allí hay patrimonio que está considerado también un patrimonio cultural y son este tipo de canchas, diría yo, que también compiten con todo el patrimonio inmaterial, con los idiomas, con los museos y con el patrimonio construido. Allí tienen el listado. Bueno, pues para terminar, quiero señalar que sin duda el debate sobre el impacto de los museos en la educación y el poderoso vínculo de la museología con la enseñanza impactan de manera positiva y tangible la forma como apreciamos los museos en el país, así como su contribución en la sociedad. Ante esto, la doctora Luisa Fernanda Rico menciona en su texto Aportaciones a la museología y la educación en México que el propósito de los museos es que las personas sean distintas al entrar que al salir, que su mirada sobre los temas exhibidos sea diferente. Si la percepción condiciona la forma como interactuamos con los objetos, entonces los museos, al cambiar nuestra perspectiva, efectivamente cambian nuestra conducta. Así, el museo definitivamente educa y nosotros aprendemos de él. Deseo que el encuentro sea un gran aprendizaje y que a través de los puntos de reflexión sobre los que se dialogará,
se generen respuestas que colaboren a la promoción de la cultura y del conocimiento. Agradezco de nuevo a la universidad el honor de haber participado en este tercer encuentro internacional. Muchas gracias. Enhorabuena, gracias. Allí queda el propósito de los museos, que seamos diferentes al entrar que cuando salimos. Seguramente todos habremos aprendido algo a la hora de salir. Gracias. Ay, mira, aquí varias veces que luego ya cae. Gracias. Agradecemos a la arquitecta Maya Dávalos Murillo. Y bueno, queremos, antes de salir a nuestro receso, no sé si tienen alguna preguntas, alguna sesión de preguntas que se quiera realizar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna aportación, algún comentario? ¿Se puede levantar su manita para acceder? Aquí, por favor, tenemos a alguien. Gracias, buenos días. Soy Rebeca Boucher, directora del Museo Casa de Jalapa, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Me pararé? Sí. Bueno, la primera vez que como activista cultural de Jalapa participo en un evento de museos, a pesar de ser promotores como nuestro patronato de la creación de este museo, pequeño museo en la ciudad de Jalapa, que muestra la historia de nuestra ciudad desde el siglo XVI. Y mi pregunta más bien es poder tener el gusto de conocer a la arquitecta Maya. Gracias. Porque reinauguramos nuestro museo después de que fue abandonado por otras autoridades municipales el año pasado, en marzo, y tuvimos la intención desde el principio de poder tener contacto con ustedes. Por desgracia no se dio, porque tenemos una cosa muy sorprendente en nuestro museo, por razones que no conocemos, no tenemos LADA. Tenemos acceso a celulares, pero no a LADA. Entonces, en las horas de oficina no puedo comunicarme. Entonces mandamos algunos correos para poder tener contacto, para darnos de alta como un museo pequeño. Es una casa del siglo XVIII que tiene pues una importancia en tipo de precisamente de patrimonio construido. La casita se ha conservado después desde el convento de San Francisco, que fue adquirido el predio para construir en 1772, y se construyen este tipo de casitas que son típicas de Jalapa. El INAH nos dio el título de casa típica en 1994, y después, bueno, continuamos para que se adquiriera la casa para hacer el pequeño museo, que después les daré algunos folletos que traemos. Y bueno, pues que sea esta la oportunidad, uno, de felicitar al ICOM, felicitar a usted, arquitecta, y a los organizadores, a Evelyn, que también tuve el gusto de conocerla ahorita, y una invitación de nuestro alcalde de Jalapa, Veracruz, para que en pronta fechas podamos realizar en Jalapa. En Jalapa tenemos el segundo museo más importante del país en cuestión de antropología, que es el Museo de Antropología, que depende de la Universidad Veracruzana, y 3 museos más, aparte de nosotros. Pues un evento relacionado con museos se pudiera hacer en Jalapa en esta administración, o con el alcalde electo para la próxima administración. Y muchas gracias. Claro que sí. Pues el gusto es nuestro que estén aquí representando también al querido estado de Veracruz. Y por supuesto, nosotros podríamos hacerle llegar todo. Todos los museos son muy bienvenidos, los pequeños, los casas museo. Hay precisamente un comité especial que es DEMIST, que es el comité que lleva todos los museos, las casas museo, y desde luego, pues es un honor para mí haber estado aquí y conviviendo con todos ustedes. Muchísimas gracias, de veras, y felicidades, porque sí, además ha sido renovado y el INAH lo tiene ya considerado así como con esa modalidad de casa museo. Pues felicidades.
¿Algún otro ¿Alguien comentario? más? Allá atrás. Tiene, ajá, y A ver, aquí vamos también. allá atrás, llevo el Nuestro micrófono coordinador. y luego Gracias. nos venimos aquí. Muy buenos días. Sí, buenos Nosotros días. somos del estado de Tamaulipas, venimos de un municipio conocido como Campo, Tamaulipas, y nos llama la atención, y ahorita a la exposición que usted hizo y a la participación de la compañera de Jalapa, me viene la idea. En nuestro municipio se caracteriza, o nuestro estado se caracteriza por muchos hechos antropológicos, y cada municipio está haciendo su propio museo. Mi pregunta, ¿qué ventaja tiene todo esto? ¿Hacer un museo estatal, hacer un museo regional o hacer un museo municipal? Donde yo vengo hay 4 museos de cuatro municipios, y el de nosotros se caracteriza por ser regional. Y ahora queremos nosotros hacer un nuevo museo en nuestro municipio. Muy bien. A mí me parece, si me permite, ya terminó la idea. Sí, gracias. Mire, a mí me parece que nunca sobran. Un museo nunca va a sobrar, sobre todo para las comunidades pequeñas. Lo que mencionaba yo, hay niños que jamás van a poder tener la oportunidad ni siquiera de ir al museo estatal. Si hay un museo regional, si hay un museo municipal, si hay un museo pequeño, le va a servir a la comunidad y va a dar servicio a esa comunidad. Porque si no, tendrían que trasladarse al museo estatal, eventualmente al museo federal. En fin, yo pienso que siempre un museo va a ser en beneficio de la comunidad. Eusebio Dávalos Hurtado, quien fuera el primer antropólogo mexicano, y mi padre, decía que si se pudiera techar la República Mexicana, todo sería un museo. Y él lo mencionaba siempre así, porque dice, siempre hay algo que enseñar, siempre habrá este tipo de museos que usted menciona, que son museos con un patrimonio arqueológico, puede haber patrimonio artístico, puede haber patrimonio histórico. Entonces, siempre esa es nuestra República Mexicana. Sí, tenemos en cada estado, en cada municipio, en cada región, tenemos algo que enseñar, algo que resguardar, algo que conservar, algo que proteger y algo que enseñar a nuestros niños. Entonces, pues felicidades, y si van a hacer uno más, enhorabuena. Continuamos aquí adelante y después nos vamos con la señorita. Hola, ¿qué tal? Muy Hola, buen día. Mi nombre buen es día. Iván Juárez, colaboro en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, y bueno, pues aprovechando su asistencia a este encuentro, felicitando a mi querida amiga Evelyn, en términos muy puntuales. En cuanto a incidencia en política pública, tanto educativa como en fomento cultural, ¿cuál ha sido el papel del ICOM en los últimos años? Toda vez que recientemente en México hemos sufrido una transformación institucional muy importante, ¿no? Con la creación de la Secretaría de Cultura, con la promulgación ya de la primera ley federal, ley de cultura y derechos culturales. Y creo que el museo debe ser una parte primordial en tema educativo, ¿no? Y obviamente en tema cultural. Entonces, bueno, pues quisiera saber cuál ha sido el papel del ICOM en cuanto a incidencia en política pública cultural. Pues pienso que el ICOM, desde luego con el papel importante que tenemos de ser un organismo de la UNESCO, siempre estará vinculado a la Secretaría de Cultura, que estamos vinculados y llevamos una muy buena relación, y el papel de nosotros es precisamente este oficio, diría yo, de enlace entre las autoridades, los museos y nuestros organismos a nivel internacional y los otros organismos a nivel internacional. Ha jugado un papel, yo diría que muy importante, como lo mencionaba, que desde 1947 fue uno de los primeros comités que se abrió en el mundo, un año después que se había formado el ICOM Internacional, que fue después de su formación en 1946, el primer comité a nivel América
fue el Comité Mexicano. A partir de entonces ha tenido una larga historia. El papel ha sido importante, justamente lo mencioné, en 1964, fue fundamental para la formación de los museos nacionales que mencioné. Hubo allí ese parteaguas y siempre ha estado ligado con las autoridades. Queremos estar aún más, no ha sido suficiente. Hace relativamente poco me preguntaban que si teníamos una ley para museos. Está escrita, en trance, para poder ser promulgada. No ha pasado al diario oficial, pero siempre en ese papel de órgano consultivo de las autoridades con los museos, es el enlace, porque los museos no todos son museos federales ni de gobierno. Hay una enorme cantidad de museos universitarios, de museos privados que tienen un gran público, como puede ser el Museo Amparo, por ejemplo, aquí, o en México el Museo Franz Mayer, o muchos museos que son privados. Pero con todos ellos, nosotros somos justamente el órgano de vinculación. Ese es el papel que fundamentalmente ha jugado, y creo que podemos seguir avanzando en ese sentido. Nunca es suficiente y nosotros seguiremos trabajando para fortalecer ese vínculo. Así es. Al fondo, por favor. Gracias. Buen día, mi nombre es Gisela Hernández, yo vengo del Museo de Arte del Estado de Veracruz, precisamente en Orizaba se encuentra, pertenece al IBEC, al Instituto Veracruzano de Cultura. Bueno, y usted mencionaba que la interconexión con el marco ideal del conocimiento hizo referente a eso, y que los museos juegan un papel en los polos de desarrollo del entorno. Y en ese contexto mencionó que impulsan el turismo y revitalizan la imagen de las ciudades y, bueno, de la sociedad. Así es. Sin embargo, precisamente en Orizaba está sucediendo una situación en la que la ciudad está desarrollándose de manera muy visible. Digamos que la infraestructura de la ciudad ha cambiado, ha hecho un cambio muy drástico, y la ciudad se ha convertido en un pueblo mágico, contrario a lo que en algún momento se buscaba, que era ser una ciudad urbana. Ahora tiene el título de pueblo mágico. Esta cuestión ha generado cierta, yo lo menciono como controversia en la identidad de la misma ciudad. Los mismos orizabeños ahora no saben si son citadinos o si son un pueblo, una. Y dos, la situación para mí preocupante que genera el aspecto en el que se centra tanto la ciudad en ser un pueblo mágico y en renovar y crear y hacer una infraestructura impresionante y gastar mucho dinero en esta cuestión, y dejar de lado precisamente la situación de la identidad. No solo la confusión en los mismos pobladores, ¿no?, sino el hecho de que pretenden más mantener el título que en realidad generar o reforzar la identidad del orizabeño, ¿no? Entonces ha generado muchas discordias entre los verdaderos pobladores de la ciudad, quienes llegaron, se asentaron en la ciudad, en la región, y se está como abriendo una brecha muy importante entre los nahuas, que son de la región, que precisamente originarios, y quienes llegaron, ¿no?, en el momento de la colonia, y bueno, realizaron toda la infraestructura de alguna forma que se puede ver en la ciudad colonial. Entonces, sí me gustaría como saber su punto de vista con respecto a esta situación. Entonces, ¿cómo en este caso los museos podríamos como contribuir, a lo mejor en reforzar la identidad, una, y dos, en el caso exclusivo a lo mejor del museo, que se mantiene como un museo, la misma directora lo dice, como un museo de muertos, ¿no? O sea, no es una galería, no pueden entrar a lo mejor completamente los que hacen arte contemporánea, y esto a veces como que genera
pues cierto choque, ¿no?, entre las actividades que se desarrollan, pero sin embargo sí queremos como generar esta interacción con la población. Entonces sí me gustaría saber su punto de vista con relación a los pueblos mágicos y esta presencia o interacción que se debe hacer a través de la museología o los museos. Gracias. Sí. Qué interesante punto de vista. Realmente esta parte de que si siempre se había considerado una ciudad en la ciudad de Orizaba y obtuvo ese título de pueblo mágico, se sintiera digamos, haber bajado de categoría, que en realidad no. O sea, un pueblo mágico siempre es un espacio muy digno y que las comunidades que ganan ese título como pueblo mágico se sienten muy orgullosos. Lo que pasa es que en este punto de vista, probablemente de haber sido citadino y ahora pertenecer a un pueblo, se sienten que como que bajaron un poco de categoría, diría yo, si así le estaba entendiendo, ¿no? Sin embargo, yo sí pienso que el haber obtenido ese título de pueblo mágico, pues es un voltear, ¿no?, a esa, digamos, a esa región en donde hay un presupuesto especial, se publicita, diría yo, en todas las agendas de los pueblos mágicos, se incrementa el turismo. Yo no podría hacer una crítica, digamos, a esa categoría o al haber cambiado de estatus, porque no diría yo que uno tiene mejor estatus que otro. A lo mejor no sé si a ustedes lo de pueblo les sonaba un poco ese cambio, probablemente de identidad, ¿no? Porque si un niño es pequeño y dice, pertenezco a un pueblo mágico y va creciendo con ese orgullo, su identidad va a ser esa, y si cambia eventualmente de región y regresa, siempre va a decir, yo soy de este pueblo, soy del pueblo de Orizaba. No sé, yo no podría decir o calificar si uno tiene más o mejor categoría que otro, en ese sentido. Lo que sí le podría comentar es que un museo siempre es un atractivo fundamental dentro de una región, sí forma y forma parte y provoca este polo de desarrollo en su comunidad, porque pasa lo que yo mencionaba de este fenómeno Bilbao, ¿no? Esa ciudad en donde era una ciudad prácticamente olvidada en toda esa región de España, y con el museo, digo, válgase todas las comparaciones, todo eso, pero se ha convertido verdaderamente, claro, ya tiene 20 años de haber tenido ya un desarrollo fundamental para la región, pero ha sido un detonante muy impresionante para la región en todos sentidos, turístico, se abrieron restaurantes, se mejoró toda la región, no solamente de la propia ciudad de Bilbao, sino que se volvió así como un sitio obligado de visitar regional. Volviendo un poco puntualmente a su pregunta, si un museo hizo que se cambiaran de estatus, pues la verdad es que yo pienso que no habría por qué, digamos, tener ese conflicto de ahora ser un pueblo mágico, sino que sacar el mayor provecho de
de esa categoría y de tener ese museo. Lo que sí, la última parte de su comentario me preocuparía un poco más. ¿Por qué? Porque dice que considera la propia directora un museo no vivo, ¿no? En donde no se pueden exponer arte moderno, en donde no se puede tener como más presencia de jóvenes. Quiero entender que a lo mejor no hay mucho público. Allí habría que trabajar más en eso precisamente, en el discurso, en lo que se presenta, en cómo se presenta, a lo mejor en hacer talleres, en tenerlo más vivo para que el museo realmente sirva a la comunidad y tenga una influencia fundamental en todos, pues los jóvenes y los niños, sea más atractivo. Yo trabajaría mucho más en eso que en la otra parte que ya son, ¿no? Un pueblo mágico, que además es bellísimo. Felicidades. Gracias. Gracias. Al fondo, ahí tenemos otra pregunta. Gracias. Arquitecta, buenos días. Yo vengo de Comitán, Chiapas, la casa del doctor Belisario Domínguez. Quisiera hacerle una pregunta con respecto a si ICOM nos apoyaría en algo sobre un museo itinerante que estamos pensando realizar. Yo pertenezco al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Chiapas. Espero su respuesta y ojalá que… Y también vengo de un pueblo mágico que es Comitán de Domínguez, Chiapas. Quisiera enorgullecer más al doctor Belisario Domínguez, ya que tenemos la medalla Belisario Domínguez. Ojalá claro que sí. podíamos aumentar la identidad del doctor Belisario Domínguez, como está en toda la República, como la Casa Museo Doctor Belisario Domínguez Palencia, que los espera a todos. Muchas gracias, por ahí estaremos. Claro que sí, si gusta, a la salida le puedo dar una tarjeta y los podríamos poner en contacto de tal manera que pudiéramos nosotros ayudar a esta itinerancia que usted propone y bueno, eventualmente también invitarlos a que formen parte del comité de Casas Museo. Con mucho gusto, en un momentito le doy la tarjeta y nos pondríamos en contacto para ayudar a esto. Claro que sí. ¿Alguna otra ¿Alguien pregunta? Aquí. Ok, vamos de este lado. Aquí levantó la señorita, muy después bien. vamos con el señor Claro y al que sí. fondo creo que alguien más. Claro que sí. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí. Sí. No, ¿Estamos pero bien? Le aviso. Hola. Claro que Hola, sí, con bueno, todo yo gusto. soy estudiante de artes plásticas de la UAP, acá, y al principio de la presentación me surgía una duda que mencionaba usted haciendo una cita, que el museo acepta cualquier visitante sin requisitos previos, ni conocimientos, ni ningún curso, ni siquiera dar su nombre, ¿no? Así es. Me surgía la duda de las comunidades o lo que se conoce, lo que se dice como cultura popular, o hablando de gente humilde. ¿Por qué usted por qué cree, si no pide ningún requisitos ni conocimientos previos, por qué esa gente prefiere ir a otros eventos, Sí. incluso pagar, no sé, algún evento X de deportes, X cosa, o incluso cuando sean gratis los museos, no va o no asiste, no le interesa ver lo que se está promoviendo en ese museo? O incluso, por ejemplo, cuando estamos hablando de arte conceptual o contemporáneo, puede que esa gente no entienda el concepto y entonces, ¿cómo es que no se piden requisitos previos? Es mi duda, o sea, ¿usted por qué cree que sucede esta situación? Sí, mira, gracias por hacer este comentario. Esa idea fue del doctor Rubín de la Borbolla. Él mencionaba eso. Yo lo retomo porque realmente sí creo que un museo puede ser para todos sin tener que traer ninguna identidad. O sea, tú entras a un museo, no tienes que dar tu nombre y no necesitas haber cursado nada, como dices, gente que puede ser muy humilde, a lo mejor puede llegar un campesino, un joven que nunca tuvo más allá de una educación primaria, ¿no? Pensando en adultos, ¿no? En niños probablemente los lleven de la escuela, pero pensando en un particular que llega a un museo, entra,
como dices tú, en un museo que eventualmente puede ser gratuito, y empieza a hacer un recorrido por curiosidad. Vamos a pensar que fuera así, ¿no? No necesita ningún requisito, no necesita haber estudiado nada, no necesita, no es una institución en donde si no tienes un grado académico no puedes pasar, una biblioteca que tuviste un registro previo ni nada. Tu duda es que ¿por qué hay gente que no se acerca si no les piden eso, si no necesitan pagar, si no necesitan cualquier otro requisito? ¿Por qué la gente no se acerca? Pues probablemente puede ser o por parte del museo que no está suficientemente bien publicitado. Tenemos el caso del Museo de las Culturas, el Museo de las Culturas que ahora se llama Museo de las Culturas del Mundo. Es un museo que no sé si alguno de ustedes conoce, está en la Ciudad de México, fue el primer museo del país, diría yo, fundado por Maximiliano. Después fue cambiando, fue el Museo Arqueológico, pero fue fundado en 1864. Entonces, ese museo va pasando, va cambiando, después parte de la colección se la llevaron al Castillo de Chapultepec, se formó el Museo de Historia, el Museo del Chopo, se queda con una colección como museo arqueológico. La colección de Museo Arqueológico, 100 años después, en 1964, se la llevan al Museo de Antropología, el que ahora todos conocemos, allí en Chapultepec. Se queda el museo, el edificio que era la antigua Casa de Moneda, se queda vacío. Inmediatamente después se forma el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y fue fundado en 1965 y cumplió 52 años ya tiene, y tuvo una temporada bastante larga que prácticamente no iban más que niños de escuelas, estando en una de las calles más transitadas del país, no de la ciudad, porque es la calle de Moneda, en donde pasan millones de personas, no miles, millones de personas en el centro al día. Bueno, no les hago más grande la historia, no entraba mucha gente. O sea, llegó a tener un estatus de 300,000 visitantes al año y de repente bajó hasta que ya casi no entraban casi nadie. ¿Qué pasó? Nadie volteaba a ver el edificio, pensaban que era, como forma parte de la manzana de Palacio Nacional, como que era poco atractivo. Iba todo tipo de personas. Ahí sí en esa calle circulan estudiantes, niños, jóvenes, campesinos, vendedores, de todos niveles socioeconómicos y culturales. Y no entraban. La nueva directora, que tiene menos de un año, lo primero que dijo es: vamos a poner unos pendones que digan aquí está el Museo de las Culturas, pero no los dejan ponerlos colgados del edificio porque es un edificio patrimonial. Y tampoco pueden invadir mucho la calle porque también tiene un estatus de que no se pueden poner grandes anuncios. Convino con el INAH de poner unos anuncios suficientemente atractivos y grandes, de acuerdo con todos los requisitos. La gente empezó a decir: allí está un museo. Cambió de, ahora no recuerdo la cifra porque tenía en mente esta de 300,000, era el tercer museo más visitado de toda la República, después del de Historia, que es el Castillo de Chapultepec, y el de Antropología, que es el segundo. A veces está en el un año está en los primeros lugares y otro en segundo, pues se la pelea con el Castillo de Chapultepec, pero el tercero más visitado era este museo y perdió ese estatus, lo ganó el Templo Mayor y nadie lo iba a ver. En pocos meses volvió a tener más de 30,000 personas al mes. Entonces, ¿qué pasó? Solamente por haber puesto ese pendón. A los pocos meses fue el Día de Muertos,
pusieron una ofrenda muy atractiva en donde hicieron que los visitantes entraran poniendo un camino de cempasúchiles desde la calle. O sea, desde la calle ya empezaban a ver un camino de cempasúchil anaranjado así y que entraba hasta el fondo del museo. La gente volteaba a ver y decía, ¿qué es esto? Y empezó a caminar y así. En una semana tuvieron 15,000 visitantes. Son cifras que a lo mejor pequeños museos nunca manejan y que los grandes museos de Europa se les hace una cifra pequeñísima, porque si en el Museo del Louvre entran 8 millones de visitantes al año, pues 15,000 no es nada. Pero para un museo que ya no estaba visitado, fue hacer un esfuerzo muy importante para llamar la atención desde afuera. Ya una vez que están adentro, la gente se sorprende, se queda, repite, que muchas veces es lo que más les interesa a los directores de museo y a los museos, que no sé si se hacen muchas estadísticas o el recuento, ustedes me están diciendo aquí de Veracruz que sí, pero a los museos les interesa mucho saber si la gente está entrando por primera vez o está repitiendo las visitas. Eso es un poco la idea. Yo me iría por esa parte, que se pusiera atractivo, una exposición especial. Hay una cosa que se los quiero comentar. Los museos arqueológicos a veces los públicos lo conocen, se sale y no vuelven. Dicen, yo ya vi la Piedra del Sol, yo ya vi el Tlaloc, yo ya vi. Les gusta a los jóvenes ir a ver otras cosas, lo nuevo, lo contemporáneo, lo que decía nuestra compañera de Orizaba, que allí no entran colecciones nuevas que son museos muertos. Ahora están haciendo que en los museos arqueológicos o en los museos aún de colecciones de pintura virreinal o que puedan resultar un poco aburridos para ciertos públicos, están poniendo cosas atractivas como exposiciones temporales, no en una sala aparte, dejando al museo con su colección permanente sin que nadie la visite, sino que la exposición temporal la entretejen con la exposición permanente, y entonces la gente como que se obliga a ir y hacer un recorrido por lo que a lo mejor nunca habían visto o que eventualmente les aburría. Y eso lo vi en exposiciones en París y ahora hay una así en el museo, en el Munal. ¿Se acuerdan que ahora hay una que se llama… Esa, exactamente. ¿Cómo se llama? Por los siglos de los siglos, exactamente. Ahora está, con esa exposición la tienen dentro del discurso permanente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso sería un poco lo que creo que se debe de hacer para que la gente pueda acceder, ¿no? Y te digo, esa idea principal es del doctor Rubín de la Borbolla. Muchas gracias. Pasamos a nuestra última pregunta, por favor, señor. Claro que sí. Muchísimas gracias. Mi nombre es Antonio Galván y vengo del Museo Regional de la Alhóndiga de Guanajuato. Pues a diferencia de las compañeras de Veracruz, nosotros también enfrentamos un problema y nos sentimos como los ciudadanos del mundo porque somos patrimonio de la humanidad. Así es. El gran asunto con la infraestructura de museos que se ha venido generando es que enseñan y aprendemos y transformamos, ¿verdad? Pero también esto ha traído un problema social y cultural muy complejo. Y entonces, bajo ese concepto, sería muy benéfico saber desde la perspectiva del ICOM qué tanto educa un museo y qué tanto transforma en la exclusión. Pues gracias por estar aquí y gracias por su comentario. Yo le diría que un museo
siempre educa, siempre transforma, siempre cambia la mentalidad de cualquier visitante. Y me atrevo a afirmar que siempre puede llegar a ser positivamente. Los museos, que nosotros tenemos así muchas veces la idea de estos museos en donde tienen un patrimonio muy especial, en donde sabemos que es desde el patrimonio arqueológico, el artístico, el histórico, los grandes museos de las capitales como los que yo mencionaba, que tienen los tesoros del mundo entero, como probablemente vieron que aparecieron ahí los museos como el Pérgamo, que tienen trofeos, que le llamaban trofeos de guerra, o los museos que tienen colecciones como el que les mencionaba yo de las culturas del mundo, en donde pueden ver desde una pieza egipcia, griega, romana, ahora hay varias exposiciones del Oriente Lejano, que los niños nunca van a poder ver a lo mejor yendo a esos países y que los pueden llegar a ver en los museos. Todos esos museos son muy positivos. Siempre hay una enseñanza y hay un aprendizaje y siempre salen con algo más, ¿no? Con una curiosidad por seguir en esa cultura, con una curiosidad por estudiar la historia, por una curiosidad por estudiar arte. Ahora, ese es el tipo de museos, digamos, el museo modelo. Pero hay otros muchos museos en donde hay el Museo del Calzado, el Museo de Cera, el Museo del Tequila, el Museo no sé, de temas diversos, que probablemente entra público un poco más especializado, ¿no? El que va nada más, que eventualmente sabe un poco más sobre ese tema o que entró, como decía la compañera, ¿no? Por curiosidad, se asomó o a lo mejor no quería entrar, pero lo llevaron, etcétera, de un tema muy específico que acaba aprendiendo siempre algo sobre ese tema. Hay otros museos como el Museo de Memoria y Tolerancia, son impactantes, ¿no? Como que es un tema muy especial que de todas maneras hay una enseñanza, hay ese aprender, ese aprendizaje que a lo mejor no lo teníamos contemplado y que nunca nos los enseñaron en las escuelas, que no es historia, que no es aprender de arqueología, ni de antropología, ni de arte, pero es precisamente conocer una historia muy puntual que sucedió y que no deja de enseñar a ese público que va siempre algo. En ese caso sería la tolerancia, el enterarse de ese tema especial que fue el Holocausto, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay un aprendizaje. En eso sí lo puedo afirmar. Pienso que el público que entra a un museo, cuando sale, es diferente. Gracias. Muchas gracias. Con esto terminamos la participación de la arquitecta Maya Dávalos Murillo, a quien le vamos a entregar un reconocimiento de manos de la maestra Evelyn Flores Rueda. Gracias a todos ustedes.